toda España. Ay. He estado 6 meses en el Tíbet, aprendiendo la filosofía zen. Paco, quiere decir que yo soy. Soy un marqués de Monteagudo. Conde de Vilanova, conde de Vila, barón de Godás. Usted trabaja para él, su mayordomo. Tengo otro mayordomo, pero Otro mayordomo. digamos que Paco es un factotum. Factotum hace de todo. Mi forma de andar, mi forma de expresarme, todo eso se me conoce. ¿Cuál es su nombre, caballero? Llámame Jorge. Un marqués que hace viviendo en una caja de cartón. Pregúntaselo a Hacienda. ¿Quién es ella? Mi esposa. ¿Tiene su intimidad? ¿Quiere decir si tenemos vida marital? Sí. Sí, por supuesto que sí, claro. ¿En qué trabaja usted? Piloto, comandante, en Iberia. ¿Cuál es mi otra profesión, Paco? Y 4 años de Derecho y la carrera de Arquitectura terminada. He partido un poco de jamón, un poco de salchichón, un poco de chorizo ibérico. ¿Con mantel y todo? Sí, claro. Muchos quedan mirando. Se quedan mirando como un tonto. Yo la verdad también me sorprendería. Ahora, te viene alguien diciendo que no ha comido hoy, que tiene hambre, que no puede hacer un bocadillo. Pero aquí únicamente nosotros. ¡Sí, qué bueno! Vaya por el segundo plato. ¿Esa que es la despensa? Sí, por los gatos, la nuez moscada, la canela. ¿La cola del perro? ¿Al lado del frigo? Ahora porque está abierto, claro. Estos son unos chorizos, aquí dentro tenemos pan. ¿Ha quedado bien? Sí, jugosita por el medio. Es que nos gusta poco hecha por el medio. Paco, trae tu plato. ¿Ese es su plato? Sí, mi plato. El mejor momento para mí del día es una cena que no es lo corriente entre la gente de la calle. A Paco, tío. Será hijo de puta, que es su mayor, que tiene 2 mayordomos, dice, desgraciado. Que es neurocirujano, piloto. ¿Qué me ha dicho que? Será que se levante para recoger. Es que esto se agarra todo. Mira, el despertador. Pone así, Paco, que le ponen en medio a los cartones. A través de cada forma. Pero hay mucha gente en la calle durmiendo. Tienes que guardarlos porque si no te quedas sin. ¿Cada cuánto tiempo los cambian? Cada 15 días aquí. MLT, ¿qué significa? Está todo el mundo trabajando. Cada vez que salimos de aquí, esto queda totalmente limpio y se hace falta pegado. ¿El marqués no friega? El marqués barre de vez en cuando. ¿Esa maleta de ropa? Mi marido, esto es mío, esto también es de mi marido. Tu chaqueta, la que tú quieres, está aquí dentro. Más maletas dentro todavía. Esa es de mi marido. Esa... Esa azul también es mía. Han intentado robar, pero no han podido. Somos más fuertes. Cuidamos nuestro aspecto mucho, no nos consideramos desde luego extranjeros. Le ayuda a su señora hasta para ponerse la chaqueta. Incluso me ayuda a vivir. Lo mejor que me ha pasado es mi esposa y mis hijas. Tengo 3. ¿Dónde está? En mi casa, en Galicia, con toda la gente que yo tengo trabajando en mi casa. Un jamón nos lo hemos comprado por Navidad, es un 5J. Afortunadamente no dependemos de la sinvergüencería de Cruz Roja. Aunque estamos en la calle, probablemente. Aquí nosotros tenemos nuestra ley, que el que viene borracho como cartones de vino aquí no entra. Todo eso que tienen por ahí son gente casi todos alcohólicos. Y Cruz Roja le da un vasito de colacao y 2 magdalenas de cena, según los sinvergüenzas. Muchos nos vienen porque lo hacemos barrer y recoger las cosas. No deja a nadie de trabajar. Menos yo, claro. Es que tengo que cuidar a mis manos. Claro que no tenga ningún callo, aunque estén planas. Esto queda perfectamente limpito. Barrido y limpio. Ahora, para que cuando lo llevo para arriba. Ahí a la vuelta. ¿A la vuelta? Pobre Paco. Mira, Por Paco. la mañana y luego para los trabajos. La colocamos, se tapan y listo. No toca a nadie. Aquí me afeito y, bueno, me lavo la boca, etc. Cepillo, desodorante, alcohol, gel dental, colonia. Procuro siempre dejar un producto así. Y me utilizo el alcohol para desinfectarlo. Uy, sale otra persona. Eso no lo dejan guarro. Esto es una vergüenza. Lavan los pies aquí, se escupe, se suena. Dice caballero que se lava aquí la gente los pies en los lavabos. ¿No? De abajo. ¿El desayuno? Yo café solo. ¿No tiene frío con los pantalones? Eso es lo que yo le pregunto, dice que no. Con falditas cortas, Viteri siempre anda así. Que aproveche. Gracias. Croissant y empanadilla de atún. ¿Compran todos los días el desayuno? Claro, somos la alta sociedad de la calle. Este es de Viteri, este es mío y esto es una tableta de recarga, da para 4 cargas. Entonces cuando te quedas sin carga en uno y estamos aquí y queremos seguir en internet o tal, pues la conectamos al móvil y ya volvemos otra vez a tener carga. Yo vivo de un dinero que me mandan de vez en cuando. Mi renta es por un lado y por otro lado Viteri también trabaja, Sonia también, Paco también. Gracias. Hasta la otra. Hasta luego, Santi, hasta luego. Desgraciado. Hace unos meses Callejeros conoció a María,